Son las 6 de la mañana, 18 minutos, y en esta mañana tenemos como invitado a Monseñor Andrés Tirado, que es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, exorcista internacional. Pues, Monseñor, bienvenido a Radio Fantástica. Muy buenos días a todos, es una felicidad estar acá en este espacio tan especial. Pues, Monseñor, démosle la bienvenida oficialmente en Radio Fantástica a la Semana Santa. Mucha gente utiliza esta semana para irse de vacaciones, para recrear un ambiente más bien turístico un poco y pues irse, no sé, a playa, brisa y mar, pero desde tiempos inmemoriales venimos con esta tradición importante, sobre todo los católicos. Correcto. De celebrar esta semana. ¿Qué es lo que tiene tan especial la Semana Santa para que mucha gente afuera empiece a sintonizar Radio Fantástica 104.4 y se dé cuenta de nuestro especial del día de hoy? Con el paso del tiempo se ha ido secularizando, se ha ido volviendo un poco más light la espiritualidad. Y por eso pues ya no le demos el valor a la Semana Santa, Semana Mayor, que antes no era una semana, era todo un mes de preparación. Y pensamos más, o sea, la preparación de los 40 días de la Cuaresma. Empezamos a planear dónde vamos a ir, los tiquetes más baratos, el tour que sea plan completo. Lo más importante, que es la vida, es el Señor, es lo espiritual, y la Semana Santa para nosotros es una importancia para todas las líneas católicas cristianas en el mundo. Aún hasta hay grupos judíos y grupos islámicos que respetan bastante esta fecha, porque es uno de los momentos más importantes en la conmemoración del cristianismo, de todo lo que nosotros creemos. Hay dos fechas muy importantes. Una es en Navidad, pues que nosotros lo vemos como el nacimiento del Salvador, de Jesús, del Mesías, pero el culmen, el momento apoteósico, el momento más importante es el objetivo que él viene a dar, que es dar su vida por la salvación de todos los seres humanos. Él viene a predicar, él viene a sanar, él viene a liberar, viene a aconsejar, viene a hablar sobre el reino de los cielos, que antes ninguna otra religión o espiritualidad hablaba sobre eso, sobre qué hay después del más allá, esas preguntas que tenemos, y después de la muerte qué hay, y a qué vinimos a este mundo, y bueno, en fin, él viene a resolverlas. Y el culmen de todo, aparte pues de que nos habla del reino de los cielos, nos sana, nos libera, hace milagros extraordinarios, es que da su vida por nosotros. Entonces, ese es un valor muy importante recordar. Es complicado también, porque es que entre lo dulce viene lo amargo en esta vida, ¿no? Nada es completo en este mundo terrenal. Y entonces vemos el sufrimiento de Jesucristo y su pasión y conmemoramos todo ese proceso, pero viene el momento triunfante, que es la resurrección, es la victoria sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo lo que está en este mundo terrenal y nos causa dolor, angustia, desesperación. Entonces para nosotros es muy importante, digamos, tener un espacio para interiorizar lo que Jesús quería hacer con nosotros, interiorizar de que hay un ser superior dependiendo de cualquier religión. Aquí somos más tendencia católica cristiana. Y en ese lapsus pues se desarrolló a través de los años una semana. Se dice arqueológicamente que el 7 de abril es cuando muere Jesús, un Viernes Santo a las 3 de la tarde, pero es materia de discusión por muchos arqueólogos, historiadores. Entonces la Iglesia a través de los años, siempre marzo-abril, trata de también al cambio lunar y el cambio de algunos astros y de los calendarios, de los diferentes calendarios, tratar de ajustar en la época donde más hay como esa influencia astral y espiritual en este plano terrenal, y es donde sale lo que antes era un mes, ahora es una semana, ahora vamos menos de una semana. Sí, claro, ahora solamente son 2 días entre toda la Semana Santa. ¿El domingo todavía es Domingo de Ramos? Sí, no. El domingo es Domingo de Resurrección, ¿verdad? Pero antes... Este domingo sí, el pasado fue de Ramos, porque Semana Santa es jueves, viernes, sábado y domingo, son 4 días de la semana. Antes eran toda la semana, sí, pero ahí vamos. Que no la reduzcan más, eso exacto, sí. Y sabemos por qué, Monseñor, ya vamos en menos días, cada vez son más importantes jueves y viernes santo, por ejemplo. Porque el calendario comercial a veces no se aplica al comerciario eclesial, digámoslo así. Entonces hay días, es como por ejemplo este año, por ejemplo, que el festivo pasaron el Día del Hombre para el lunes.
Entonces descuadraron toda la semana, en cambio de pasarla al final de la otra, para que hubiera sido más larga la Semana Santa, pero son cosas en las cuales la sociedad pues va influyendo en los calendarios, en las fechas, y van haciendo que se vaya reduciendo, y lo laboral pues empieza a ver un cambio muy importante, y dicen, bueno, hay que trabajar tantos días, entonces no le podemos dar toda la semana. Si afuera hay de pronto algún feligreso, ¿cómo le llaman ustedes? Feligreses, ¿cierto? Sí, claro. Pues bueno, que quiera preguntarle a nuestro invitado de esta mañana, que es el Monseñor Andrés Tirado, que además es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, exorcista internacional. Si usted le quiere preguntar algo a través de nuestro WhatsApp de Radio Fantástica, puede hacerlo a través del 311-2599-104. Y, Monseñor, ¿cuál es la programación con la que veníamos desde hace mucho tiempo en la Semana Santa? Domingo de Ramos. No, viene desde la preparación de los 40 días, desde la Cuaresma, que es un tiempo de decir, bueno, nos vamos a ir preparando, viene una época donde hay abstinencia, donde hay oración, donde hay eventos religiosos. Entonces, desde esos 40 días, que el número 40 en la Sagrada Escritura es un número de purificación, de limpieza. Hablamos de los 40 días de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando Él tiene que pasar varias pruebas materiales y espirituales. El demonio viene a tentarlo, en la Sagrada Escritura lo encuentran. El número 4 y 40 en la Sagrada Escritura. Hagamos un alto ahí, Monseñor, que usted ya se sabe al derecho y al revés la Biblia, pero los que apenas estamos incursionando en el tema de leernos de pronto un fragmento o al día o en la semana. ¿Cómo así que el demonio venía tentando a Jesucristo en repetidas oportunidades durante la Semana Santa? No durante la Semana Santa, porque no existía en ese momento. Lo que pasa es que antes de entrar en ese proceso de darse público Jesús, Él tiene un encuentro muy personal y físico con Él mismo, pruebas espirituales Él mismo en el desierto. Él se va 40 días en el desierto y ahí el enemigo lo ataca en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque Él viene a hacer una misión muy grande. Hay un dogma, una seguridad en la fe, donde hablamos de que Jesús es verdadero Dios y también verdadero hombre. Entonces, físicamente, cuando Él se encarna, Él encarna todo lo que tiene un ser humano: tristeza, angustia, dolor, hambre, frío. Entonces Él decide estar 40 días en el desierto, así como los 40 años que estuvo el pueblo judío en el desierto con Moisés, en una especie de liberación, de limpieza, de fortalecimiento. Digamos, el desierto es algo muy extremo. En el día es exceso de calor y en la noche exceso de frío. Y los recursos para comer y alimentarse no son fáciles. Entonces, 40 días es un tiempo en la cual la Semana Santa empieza, que es la Cuaresma, que son 40 días antes de empezar lo que es la Semana Santa, en la cual empiezan las lecturas bíblicas a hablar sobre todo el suplicio de Jesús, la traición, la crucifixión, la resurrección, bueno, todo ese proceso. Y ya en lo que es Semana Santa es donde se empieza ya a vivir plenamente esos momentos amargos y dulces, podríamos decir, que Jesús empieza a hacer con los apóstoles y con la gente. Y ya cuando Él se entrega, lo cogen, digámoslo así, de esa forma, pues Él también no pone resistencia, sino que Él sabe que tiene que dar su misión para la vida eterna y dar su vida por nosotros. Pues durante el transcurso de esta mañana, en Mañana Fantástica 104.4, vamos a estar hablando con Monseñor Andrés Tirado, que es el fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes y exorcista internacional. Pues también vamos a hablar de todos esos puntos que usted tiene, Monseñor, a su favor, y que además pues son un poco álgidos para tratarlos en esta Semana Santa, pero hay que hacerlo ahora que usted nos ha apartado un momento de su agenda. No podemos desaprovechar la oportunidad. Yo tengo muchas preguntas por ahí. Pues bueno, 6 de la mañana, 28 minutos, ya regresamos en Mañana Fantástica. En momentos venimos con Catalina Roballo haciendo el resumen de Bailando con las Estrellas y también todo lo que se ha suscitado alrededor de la polémica recomendación que hizo Salma Hayek a las madres. Ya venimos en Mañana Fantástica. No se desconecte ni un minuto porque venimos con temas muy interesantes a lo largo de esta mañana 104.4. Y a esta hora de la mañana tenemos a Monseñor Andrés Tirado, que
que es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes y exorcista internacional. Ya regresamos con él en Mañana Fantástica. 6:38 minutos en Radio Fantástica. En esta Mañana Fantástica tenemos el invitado de la mañana, Catalina Roballo, y es el invitado es Monseñor Andrés Tirado, que además de ser fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, también es exorcista internacional. Y en ese punto, pues mucha gente le querrá preguntar a través de nuestro WhatsApp de Radio Fantástica al 311-2599-104. Y en esta Mañana Fantástica estamos recibiendo todas sus notas de voz. No son mensajes de texto, son notas de voz. Para que lo tengan claro, si ustedes se quieren comunicar y pues manifestarle la pregunta a Monseñor Andrés Tirado en esta Mañana Fantástica, lo pueden hacer 311-2599-104. Pues, Monseñor, sigamos hablando de la Semana Santa y de tantas cosas que nos conciernen con usted. ¿Arranca entonces la celebración de Semana Santa o es la conmemoración o cómo se le puede llamar? Porque no es en sí una celebración, la celebración viene al final de la Semana Santa. Bueno, en todo el transcurso de la Semana Santa podemos hablar de que se celebra. Lo que pasa es que celebración no es el mismo concepto social que conocemos de fiesta, de parranda, de alegría, como decir santificar las fiestas. Sí. No es que me voy a ir de parranda santa y entonces voy a pasarla bueno y con eso ya santifico las fiestas. No, es un concepto diferente en el cual uno saca un espacio, un tiempo de reflexión, de entrega al Señor, donde se conmemora, se revive, se reaviva algo que sucedió de suprema importancia para la cristiandad, para el cristianismo, el catolicismo. Sin esto, sin la Semana Santa, sin lo que Jesús hizo, no habría cristianismo, no conoceríamos a Jesucristo, no hubiera cambiado el Imperio Romano, no se hubiera vuelto una de las religiones más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque el hecho de profetizar y de que ya se hubiera hablado de que venía un Mesías, un Salvador, no como lo esperaban los judíos, que esperaban que fuera un rey David II, guerrillero, con armas, que se tomara los otros continentes o los otros países, que trajera el oro, el prestigio, que cogiera a los romanos, porque los romanos estaban saqueando todo Jerusalén, todas las diásporas, todos los grupos judíos, violaban mujeres, pedían mucho tributo, y entonces lo que querían era un tipo que llegara al poder y dijera, bueno, vamos a matar a todo el mundo, aquí vamos a hacer una limpieza, nos vamos a tomar el poder y vamos a tomarnos los otros países, continentes, reinos que hay, así como lo hizo el rey David. Vamos a ser una de las potencias como fue en el tiempo del rey David. Hasta el día de hoy los judíos esperan eso, ¿no? Un judío que sea mesiánico, que sea el Salvador, pero un Salvador más bélico, más de poder, más político que lo que vino Jesús a dar. Empezando de que la estructura judía en ese tiempo no tenían plata, no tenían armas, no tenían ejército, no tenían un carajo, perdónenme la expresión, no había nada. Entonces habían grupos en los cuales se llamaban los celotes, los cananistas, partidos políticos que buscaban una liberación, y habían varios que se creían salvadores y se creían mesías, y hasta ahí reseñas históricas, arqueológicas, que también hacían varios tipos de milagro y eso, pero no con la fuerza que Jesús lo hacía. Es que eso le quería preguntar, porque en la Biblia dice que hay varios profetas, ¿no? Que mientras antes de que llegara Jesús, pues ellos profetizaban, tenían el don de la profecía, lo que muchas religiones hacen ahorita, que tienen también unos profetas dándole profecía a muchos de las personas que llegan allá en busca precisamente de seguir afianzando su fe. Sí, es una forma, bueno, dependiendo de cómo es que el hablar de la profecía es largo, o sea, eso es un don que Dios da de posibles realidades que pueden suceder en el futuro. Pero sí existe. Es posible, sí, que se hagan. O sea, ahí viene el problema, es un problema ético-moral, es quién da la profecía, cómo interpreta la profecía. Correcto. ¿Sí?
Las profecías, usted ve a Nostradamus, ve a los incas, a los mayas, a los aztecas, ve los egipcios, bueno, hay las marianas, eso podemos hablar muchísimo sobre ese tema, y son profecías que son muy abiertas, y en ese contexto puede encajar en cualquier cosa. Como yo pongo a veces el ejemplo, la carta astral y lo que es el horóscopo. Sí. El horóscopo es muy general, te dice a signo tal le va a suceder tales y tales cosas. Entonces ahí se maneja porcentajes, el 20% sí le sucede, el otro 20% no le sirve, el otro no cree, el otro sí le cayó o una parte. La carta astral es un poco más específica para la persona. La profecía es igual. La profecía te puede decir, mira, yo veo que va a llegar un hombre a tu vida que te va a hacer la mujer más feliz y tú vas a ser reina en tu hogar y vas a ser muy bendecida. Eso es una cuestión muy genérica. ¿Quién, cuándo, cómo, cuándo va a llegar? Si va a llegar, cómo lo va a reconocer. Y además es que entonces, también le dicen a uno como que el tiempo de Dios es un tiempo diferente al de uno. Es así, el tiempo de Dios y el concepto de Dios y Dios como piensa es muy diferente a como pensamos nosotros. Entonces el problema de la profecía es que si no hay una buena interpretación, si no hay un buen acompañamiento espiritual, hace que haya mucha especulación teológica, mucha especulación en la fe. Entonces nosotros a veces vamos es porque me impongan manos o porque me hagan un exorcismo o porque la vidente vio tal cosa o me predijeron o me profetizaron tal otra. Entonces usted anda pendiente de qué me van a decir, qué voy a encontrar. Y muchas veces uno mismo se autosugestiona y hace de que ciertas cosas uno, como cuando se va al brujo, la mayoría de los brujos son estafadores, pero manejan muy bien la psicología. Entonces usted llega y él empieza a hacer unas preguntas y empiezan a hablar de unos temas y entonces él le dice, bueno, le estudia su comportamiento, cómo se sienta, su mirada, su voz, le pregunta ciertas cosas, entonces él empieza a indagar y usted tiene depresión. Entonces la persona, ay, sí tengo. Es que hay alguien cerca que no lo quiere. A ver, ay, sí, mi tía. Entonces uno mismo, ¿sí me comprenden? Sí. Entonces en la profecía también hay eso, hay una manipulación a veces religiosa, es complicado. Por eso les decía, el instrumento en el cual se da la profecía y cómo se interpreta es muy importante y cómo la persona esté preparada. Si la persona, hay profecías que son negativas y otras positivas. Negativas como le diga, mire, el 10 de mayo usted se muere. Sí. Entonces usted se empieza a sugestionar y créame que usted se muere más de la sugestión y llega el 10 de mayo y usted no se murió. Es verdad. Estamos desde el 96 de que el mundo se va a acabar y mire, aquí estamos. O sea, es una cuestión donde sí hay mensajes, sí hay profecías, sí hay cosas que Dios da y Dios en todo tiene un propósito y quiere darse a conocer. Pero a veces los intérpretes no son los mejores y a veces hay intereses a veces creados. Y eso infunde en que, por ejemplo, una profecía no se dé como se tiene que dar. Igual, Dios es Dios. No hay nada que hacer. Y si a él le da la gana cambiar las cosas, se las cambia. O sea, uno está en los caminos de Dios y uno espera que esas profecías o esos mensajes se cumplan, pero a veces uno no pone de su parte o falla. Pero tengo una pregunta, monseñor. Por ejemplo, cuando se le dan ese tipo de profecías y luego le preguntan a usted como, bueno, pero ¿y qué le dijeron en la profecía? Y usted le cuenta a su persona, pues al más allegado, y usted le dice, no, es que me dijo esto y esto. Dijo, pero no te pidió nada a cambio. ¿Cómo qué tipo de cosas puede pedir Dios a cambio? ¿Que uno ore más, que se entregue más, que abra más su corazón, que tenga más fe, o eso no lo pide? Lo que pasa es que el camino de Dios es un proceso en el cual es toma y dame. Sí. O sea, es una relación como de pareja, para que me entiendan. Eso sí es verdad. Entonces hay que cultivarla, hay que enamorarlo, así como cuando salimos con el novio o la novia, entonces yo le voy a llevar la chocolatina, le voy a llevar el dulce, que vamos a salir, que yo lo llamo y que no sé. Así mismo es la relación con Dios. Entonces cuando no se construye una relación con Dios y es el Dios apaga incendios, y es el Dios dame y necesito y ahora y con revólver, mendigo con palo y si no me da me vuelvo nada y entonces no me quiere y Dios me abandonó y es cuando nosotros fallamos mucho.
Y es ahí cuando Dios pide compromisos, es cuando Dios pide cambios, es cuando Dios quiere. Entonces Semana Santa es un momento especial para eso. Es como el padre, miremos la visión del padre de familia, y el hijo se porta mal y le pide, mire, yo quiero este carro, yo quiero este... Pero el papá le va a decir, no, fríguese porque usted se está portando mal. No, señor, ¿yo cómo lo voy a premiar? Igual es que la relación con Dios también hay que aclarar que es una relación individual, ¿no? Y que no es genérica, o sea, no puede ser la misma relación tuya como la misma relación mía, ¿no? Es una relación individual como las parejas, tal cual tú pusiste un ejemplo perfecto. Mi matrimonio puede ser distinto al de mi vecina y en ambos nos va perfecto. Y también el tema de que a mi manera de ver las cosas, pues lo que mejor nos lo podemos cautivar a él es siendo buenos seres humanos y aplicando una cantidad de actitudes que le gustan a él, porque también vemos, y es un ejemplo muy popular, de las personas que van y rezan y, mejor dicho, viven en las iglesias, pero salen y son unos malos seres humanos. Entonces ahí es donde el equilibrio tiene que estar en la práctica y en el verdadero ser. Sí, tiene que haber una praxis. Es que nosotros nos autoengañamos cuando hay solo fenómenos de sanación, de liberación, de profecía, o hoy es el miércoles de ceniza, entonces todo el mundo vamos porque es que soy católico y voy y que me echen esa ceniza y usted le pregunta, bueno, ¿y eso qué es? Ah, no, pero eso se ve bien. No, es que eso desde mi abuela se hacía, entonces yo voy y lo hago. Sí, pero es más como por quedar bien, para que no le vayan a decir, ay, no se puso la... No se puso, uy, pecador. Sí. Pecadora. Lo que sucede es que ese es el problema de la modernidad, que trae mucha tecnología y muchas cosas importantes y que son buenas para la humanidad, pero también el ser humano espiritualmente, moralmente, éticamente no ha avanzado. ¿Por qué? Porque todo lo toma muy momentáneamente y superficial. Entonces yo necesito tal milagro, entonces ahí hago esto, hago lo otro, necesito saber tal cosa, o Dios quiero que me cumpla tal otra, entonces yo lo hago, pero no hay un proceso de concientización profundo. Y no solo en el cristianismo, catolicismo, estamos hablando de todas las religiones que tienen una ética, una moral, una estructura ideológica en la cual... Para allá iba, monseñor, es que ¿cómo hace uno para saber cuál es la religión verdadera si todas dicen ser la religión que Dios escogió? Por eso mismo tenemos que mirar de que Jesús no fundó una religión como tal. Desarrolló un modelo en los apóstoles y los apóstoles la desarrollaron. En el año 317 con Constantino, cuando unifica lo que es el Imperio Romano con el cristianismo, es cuando se vuelve la religión católica. Católico viene de catolicón, que quiere decir universal. Y es cuando se expande en todo el Imperio Romano, cuando Constantino el Grande o Magno dice, mire, aquí ya no vamos a ser paganos, esto ya no funciona, porque fue también una estrategia política y económica, y le dice, mire, todos desde aquí en adelante se van a llamar cristianos por Cristo. Todas las religiones como estructura venden su verdad, y le dicen, mire, este es un camino y este es mejor que el otro. Pero en sí, en la parte espiritual, en la parte real, no es tanto la institucionalidad. Por eso en las instituciones hay gente que comete muchos errores graves y también otros que son gente muy buena. Ya depende, y por eso Dios juzga desde la ley del amor, como dice Jesús. Por eso lo llamaban el profeta del amor. Porque nos juzgas caso particular, persona a persona. Tuve hambre y me diste comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Entonces es una cuestión, va a llegar en el futuro un juzgamiento a la humanidad, digámoslo así, que eso es un tema largo, pero personalmente en el momento en que tengamos que darle cuentas a Dios, ya quieren preguntar, no, ya cuando tengamos nosotros particularmente ese juicio, nos va a juzgar es por el amor. Al que es independientemente islámico, de la religión que sea. No, así sea islámico, es que la religión es un sistema en el cual te permite tener unas herramientas éticas y morales y espirituales para basarte en ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Personalmente, siendo católico, independiente, todos somos cristianos porque creemos en Cristo, el seguir a Jesús es un camino mucho más estable y es un camino mucho más confiable que de otras religiones, y esa es la que nosotros nacimos. Pero Jesús, Dios, cuando la persona llegue a la presencia con Él,
que es lo que nosotros creemos y otras civilizaciones también creen, y otras religiones, que hay un mundo más allá de este mundo terrenal, y no le va a decir, no, entonces los islámicos entren y los judíos se quedan por fuera. O le va a decir, no, es que usted es africano o usted es celta, correcto, entonces quédese afuera porque usted, aquí sí son los carnetizados. Que eso es más o menos como lo hacen ver en muchas religiones. Lo que pasa es que hay en la nuestra, sobre todo. Hay un dominio político, religioso y económico. Entonces usted tiene su grupo. Mire, desde el inicio de la humanidad, el ser humano lo que más busca es la aceptación. Y cuando usted se está desarrollando como ser, usted busca estar con los que están a su alrededor. Claro. Su grupo social, su grupo político, su grupo religioso. Entonces, usted se llena de ese amor y ese sentido de pertenencia con ese grupo. Entonces ya no quiere ver más. Entonces ahí se pasa algo que se llama fundamentalismo o fatanismo, que eso ha sido fatal en todas las religiones del mundo, no solo en el catolicismo. Porque ya yo creo que tengo toda mi verdad en las manos, entonces usted no sabe, entonces venga, si usted no se viene con nosotros, entonces venga, yo le doy. No, y tú has dicho algo fundamental y básico en toda esta historia, y es, ahorita que nombraste, en esto fue lo que nacimos y en esto fue lo que creemos. Si nosotros hubiéramos nacido en India, pues estaríamos de rodillas rezándole una Ganesha. Entonces, con toda seguridad, lo que tú has dicho es la filosofía de muchas personas que no hemos llegado a ese fanatismo, a ese fundamentalismo del que estás hablando. Y es que finalmente Dios es la supremacía en casi todas las religiones, siempre hay el Dios supremo. Y finalmente pues es el que nos va a venir a juzgar más adelante y el que le tenemos que rendir cuentas en el amor, porque la institución como tal varía en todas las religiones, y como bien lo has dicho, en todas las religiones esa industria o ese esquema pues tiene sus errores y también tiene sus pros y sus contras, porque finalmente son seres humanos los que las manejan. Aunque sí infunde el sistema de creencias, el sistema religioso, porque Dios también nos va a plantear las diferentes áreas, entonces cómo fue como padre, como hijo, como hermano, en el sistema donde usted se desarrolló. De creencias religioso, le va a decir, bueno, usted fue musulmán, pero ¿cómo fue? ¿Fue de palabra, o sí se comprometió en la espiritualidad? Sí, como ser individual y autónomo. Correcto. Muy chévere. Pero, monseñor, también le quería preguntar, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, pero ¿desde dónde? Si es de verdad que estamos esperando que él regrese a la tierra. En lo que nosotros creemos, sí, claro. ¿Que regrese en cuerpo y alma? Sí. O sea, que regrese... Las dos dimensiones, espiritual y material, sí, claro. Y eso es lo que, bueno, es que es largo, eso sería otro programa. Pero sí, lo que es, ahorita ya nos saltamos de Semana Santa y nos vemos al fin de los tiempos. No, pero lo que tenemos es acá lo que hay es tiempo para que por lo menos le demos una luz a mucha gente que hay afuera que también es escéptica, ¿no? Sí, como, yo no creo en nada, no creo absolutamente, eso es pura mentira, no trabaje usted, sí, claro. ¿En qué parte de la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? No aparece. Que no aparece. Sí aparece muchas áreas donde dice que el que no toque la puerta se abrirá, el que busca encuentra y el que pide recibe. Y el que no trabaje pues no paga nada. No, San Pablo dice el que no trabaje que no coma. Sí. Él es muy radical en... Lo que pasa es que... Y si lo ayudan algunos a comer. Eso es diferente. ¿Quién está mal? Dependiendo de a quién se le da la ayuda. Si es un quién recibe la ayuda. Si es un perezoso que no trabaja. Bueno. ¿Y cómo se le da la ayuda? Yo no soy muy experta en el tema, pero mis 13 años de haber estudiado en colegio católico de algo me sirvieron. Pero acuérdate que Jesús dijo algo así como, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Eso es una parte. Y lo que pasa es que nosotros tenemos unos conceptos, por ejemplo, de perdón. Entonces mi marido llega y me casca y me tiene moza y me pone a aguantar hambre. No, yo siempre lo perdono porque pobrecito. Entonces, ese es uno. Otro es, es que mi hijo tiene 40 años, pobrecito, no sabe hacer nada, entonces tengámoslo ahí, mantengámoslo. Y entonces, démosle para los cigarrillos, para salir con la novia. Claro, ¿y dónde me deja? Por ejemplo, yo en este momento estoy manejando una pareja donde precisamente el Señor mantiene al hermano. El hermano es mayor, tiene más de 53 años y lo más chistoso es que el hermano no trabaja porque decidió ser amo de casa.
Y digo yo, ¿qué significa? ¿Hasta dónde llega el ser amo de casa? ¿Dónde comienza y dónde termina? No importa porque como mi hermano me mantiene, a mí me vale 5 trabajar. Bueno, es que es una cosa compleja. Miremoslo desde la parte de la mujer, y la mujer alega mucho de que el trabajo en la casa nuestra es, el hombre no lo valoramos como trabajo, ¿no? Sí. Pero es otro trabajo, igual que criar a los hijos, igual si usted va a la oficina, llega a la casa y tiene que hacer y colaborar, pero no, y al hombre también. Pero no encuentra comida ni nada, solo duerme y juega, play. Exacto, ahí ese es un caso ya muy concreto. Lo que pasa es que aquí en Colombia es complicado la cuestión laboral después de una edad, y más si la persona no quiere salir y no quiere hacer nada y quiere ser un pusilánime, pues ahí sí. Y ahí el problema es del hermano, que no quiere solucionar el problema. Pues ya regresamos. Y eso afecta a la familia. Ya regresamos con esta polémica, 6 de la mañana, 58 minutos en Radio Fantástica 104.4. Es Mañana Fantástica. Nuestro invitado el día de hoy, Monseñor Andrés Tirado, que entre muchas especialidades que tiene, una de ellas es ser exorcista internacional. Ya regresamos en Mañana Fantástica 104.4. Sonríe, es un nuevo día, es una mañana fantástica. Siete 19 minutos en Colombia, en esta Mañana Fantástica 104.4. Monseñor Andrés Tirado nos acompaña esta mañana. Y Monseñor, hay muchos temas de los cuales podemos hablar con usted. El tema de la religión es uno de ellos, el tema de los exorcismos, que Catalina Roballo está pero conmocionada y ella le quiere preguntar mucho, claro, muchas cosas. Fue genial. Porque usted ha sido una institución en el tema, porque además usted, si no estoy mal, también es exorcista internacional y demoniólogo, ¿no? Sí, hay hartas cositas por ahí. Pero hablemos un poco de eso. ¿Eso en qué consiste? ¿Eso con qué se come? Dirán muchos afuera. Demoniólogo, ¿qué es esto? Por Dios. Hablemos de todas esas cosas que son un tabú y que tienen ese misticismo alrededor y que la gente no las aborda mucho constantemente. Bueno, hace más de 18 años yo me dedico al ministerio de sanación, liberación, progreso, prosperidad, ayuda en pareja, y en el fuerte, digamos, es el exorcismo. Tanto aquí como en varios países tengo misiones, tengo un lugar, una oficina donde atiendo gente. Fundé una de las primeras escuelas en Sudamérica de demonología, liberación, exorcismo, y también pues fenómenos paranormales, espirituales. He escrito varios libros, he salido en History Channel, Discovery Channel, Telemundo, bueno, en la mayoría de las emisoras a nivel nacional, televisión nacional también en varios canales importantes, bueno, en fin. El hecho es que Dios en un momento dado, bueno, en mi vida hay varios pedazos, digámoslo así, varios momentos importantes. Y uno es cuando estaba en el seminario y una persona llega y me pide, padre, venga y hágame una oración. Y le dije, yo no soy padre, soy seminarista. Venga, padre, no importa. No, yo no soy padre. Pero era una persona que pasaba por ahí. No, iba a la iglesia y era como casi Semana Santa. Por eso pues lo saco a colación. Y me dijo, mire, hágame una oración. Y le dije, bueno, ¿qué quiere? Que yo no creía en eso, ni en sanaciones, ni liberaciones, ni exorcismo, porque en la iglesia hay una teología que se llama la teología científico-crítica. Entonces todo es bajo el modelo científico y todo se duda, todo se cuestiona. Por ejemplo, que si Jesús caminó sobre el agua no fue porque caminó, sino fue un haz de luz que pegó en el agua y dio una imagen holográfica, y entonces todo el mundo creyó que caminó. Que el paralítico no estaba paralítico, sino que él se sugestionó y en su mente tanto fue esa sugestionada, esa fuerza mental, que el auto se curó, digámoslo así. Y que el endemoniado no es endemoniado, sino es un problema de esquizofrenia, un problema de bipolaridad, un problema psiquiátrico. Claro está, todo eso existe, todo eso es real, ¿no? Pero sí, aparte de eso, está también la teología científico-crítica, está la teología vivencial o teología carismática, en la cual creemos de que Jesús dejó unos dones, unas fuerzas, unos poderes, y la iglesia lo tiene, y los sacerdotes de por sí deben de desarrollarlo.
Y esta persona llegó y me pidió que le impusiera manos. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Entonces esa mujer me dijo, no, póngame su mano derecha en la frente. Yo le dije, esta china sí. No es a perder tiempo. Porque es que estábamos corriendo ahí, organizando todo para antes de Semana Santa. Y entonces ella me dijo, mire, ore así y así y así. Entonces yo empecé, bueno, Señor, ayúdame. O sea, ella lo iba conduciendo. Sí, porque para mí eso era algo muy... Novedoso, claro. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Ya muchos años. Pero no tenía 20, ¿o sí? Yo creo que 18, 19, más o menos. Sí. Algo así. Ella sintió un calor, yo sentí también un calor, ella como que se puso un poquito decaída, pero bueno, yo no le puse problema y ella se fue. A los 2-3 días llega y con un cartapacio lleno de papeles raros, me los pasa y empieza, sí, ve padre, mire, yo que no soy padre, soy seminarista. Y entonces viendo los resultados y pasa uno y pasa los otros, yo no entendía porque eso eran números, y eran tablas, y eran cosas, eso era una cantidad de papeles. Cuando ella me dice, mire, yo me sané, ¿cómo así usted se sanó de qué? No, es que yo vine, usted me hizo oración, a mí al otro día me iban a hacer una cirugía, me iban a sacar la matriz, está llena de miomas, y entonces después de que yo vine acá, me hicieron un estudio, y yo estoy sana, yo estoy limpia. Entonces eso a mí, en ese momento, pues, de que yo era un estudioso, digamos, de la teología científico-crítica, al haber un hecho real, pues eso te cambia a ti 360 grados la perspectiva de la vida. Y empezó a contarle a bastante gente, y empezaba a llegar la gente, y empezaban unos a recibir sanación y otros prosperidad y cosas así. Un día llegó otra señora y me pidió una oración. Entonces en ese momento empezó a temblar y empezó como a llenarse de rabia. Yo dije, uy, esta vieja se enloqueció. ¿Qué pasó acá? Y sale una voz gutural y empieza a maldecirme y empieza a ser grosero y empieza a insultarme. Yo dije, esta vieja se le corre el champú. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, ¿usted cómo se llama? Porque es que no nos sabíamos no sabía el nombre. No se habían presentado. Sí, entonces, porque eso fue inmediato, eso fue espontáneo. Sí. Entonces dijo, me llamo tal nombre de tal persona. Dije, ¿cómo así? Pero usted es mujer. No, entonces decía, no, esto. Le dije, ¿usted qué está haciendo ahí? A mí me mandaron y no sé qué. Entonces yo quedé como muy sorprendido. ¿Pero usted no sentía miedo? Pues, ¿usted qué cree? Claro. Claro, eso es impresionante, porque yo pensaba en qué momento se vuelve agresiva y se me lanza, porque es que la actitud de esta persona, cuando ella se transformó, digámoslo así, se volvió agresiva. Sí, fuerte. Y eso le iba a decir. Y por ejemplo, lo primero que uno piensa es, uy, no, yo me voy. Claro. Y después de esas dos experiencias donde no solamente hubo sanación, sino que también hubo liberación, que es lo que pienso que sucedió en el segundo episodio, ¿dónde se estudia la ciencia relacionada con liberación y todo eso? Entonces, yo dejé así, la familia se la llevó, entonces se agravó. Empezó a haber empezó a manifestarse más esa entidad en la casa, a romper cosas, a ser agresivo. Entonces me la volvieron a traer. Ah, es que estaba poseída. Claro, estaba poseída. Entidad. Una entidad, un espíritu. Wow. Pero entonces, eso sí existe. Sí, o sea, así como en El Exorcista. Claro, eso es real. Sí. No es. Jugar. Lo que pasa es que no son, toda la gente espera que sean fenómenos paranormales, que haya levitación, que se rompan cosas, que tuerza la cabeza así como la niñita del Exorcista. Y eso sucede, pero en casos muy excepcionales. Por lo general son mucho más, no son tan espectaculares, digámoslo así, los exorcismos, pero sí los hay muchísimos, yo he hecho muchísimos. Y entonces me la volvieron a traer y volvió, le hice una oración y volvió. Eso sí se puso más terrible, tenían que cogerla como con 2 o 3 hombres. Qué susto. Y entonces ese miedo, ¿quién dijo miedo? Entonces, pero entre miedo y curiosidad. Entonces como que, pero ¿qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo le dije, ¿cómo se llama? Me volvió a decir su nombre.
Y yo le dije, ¿usted por qué está ahí? No, es que a mí me mandó. Yo le dije, ¿quién lo mandó? Fulana de tal. ¿Y por qué? No, porque lo quiere ver enferma, la quiere ver que se suicide, que quiere ver toda una cantidad de cosas. Y yo le dije, ¿y cómo ella hizo eso? No, fue donde el brujo tal, todo lo dijo. Uy, no. Y está enterrada. Yo le dije, ¿qué es eso? Un entierro. Yo le dije, ¿pero qué es un entierro? La tienen en el cementerio tal. Entonces ahí paramos y yo dije, no sigamos con eso porque me dio como, ya hablar de cementerio ya son como cosas tétricas. Entonces yo le dije, dejé un rato y la señora se le pasó. Se fue, se la llevaron y unos días duró bien y después volvió y se le rebotó el Chucky, el Alice, el depredador. Y volvieron a traérmela. Yo le dije, pero ¿para qué me la traen a mí? Busquen a un sacerdote, busquen a fulano, a sutano. Yo en ese momento no conocía a ninguno exorcista como tal, entonces no podía recomendar a nadie. Volvimos a hacer la oración y todo lo mismo. El mismo comportamiento, las mismas palabras, los mismos nombres, lo mismo. ¿Y por Entonces qué, yo le dije, monseñor, y por qué en ese momento esa entidad le revelaba a usted todos los detalles? Si se supone que no lo que no se pretendía era que supieran. Lo que pasa es que cuando Dios tiene un propósito, la mayoría de los exorcistas en el mundo son por casualidad. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Wow. Y les explico cómo es el proceso, como la doctora me está preguntando, de llegar a ser exorcista. Entonces volvimos a lo mismo y entonces él volvió, es que hay un cementerio, está el trabajo. Entonces yo le dije, ¿usted por qué no se va? No, porque es que yo estoy atado a un entierro en el cementerio. Yo le dije, bueno, ¿y dónde es el cementerio? Me dijo, tal. ¿Y dónde está? En tal parte. ¿Y qué hay ahí? Hay esto y esto y esto. Yo le dije, ¿y si eso se saca, usted se va? Me dijo, sí, yo me voy. Yo no quiero estar acá. Listo, se acabó. Entonces yo no le dije a nadie, le dije como a 2 o 3 personas que me acompañaran y fuimos al cementerio. Eso casi nos metemos en un lío tremendo con los celadores y eso, pero todo gracias a Dios salió bien. Encontramos la tumba, había un frasco lleno de cosas, de pertenencias y partes de animales y nombres y bueno, una cantidad de cosas. Eso se botó. Y ¿dónde se botan esas cosas, padre? Bueno, ahorita hablamos sobre eso. Es que si me voy por un lado me extiendo mucho. El hecho fue que ella empezó a mejorar y en otro más adelante, otro día, que ella me la trajeron, ella ya estaba bien y se le hizo la oración y todo y pues no se le manifestó nada. Y nunca volvió hasta el día de hoy, que pues han pasado muchísimos años y la persona vivió bien, se casó, hijos, todo perfectamente. Y antes estaba enferma, mal, en la ruina, bueno, en fin. Entonces esto me llevó a investigar quién es el demonio, cómo actúa el demonio, qué es la brujería, qué son los entierros y esto. En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hay, en la Iglesia hay, en la tradición, hay varias iglesias que son de línea católica, mas no son romanas o no están bajo el Vaticano o el Papa, digámoslo así, son autónomas. Sí, independientes. Independientes, así como estoy yo ahorita. Yo estoy en la Iglesia Católica Apostólica y Romana y ahí fue cuando ya hubo un tiempo donde estos temas son muy vedados. Hay 2 líneas, digámoslo así. Unos son conservadores y otros son liberales. Los conservadores no aceptan nada de estos fenómenos, no les gustan estos temas, no creen en el demonio, no creen en la sanidad, no creen en la profecía, no creen en dones, no creen en el exorcismo, no creen nada de esto. Y están los liberales, que son pocos, pero en los cuales sí creemos en la teología vivencial o carismática, que sí existen estas realidades o fenómenos paranormales. Pero, monseñor, los clásicos o... Sí, la línea clásica, por ejemplo, de los sacerdotes, ¿no cree o no quiere creer? Algunos tienen miedo. Sí. Otros no quieren creer y otros no quieren meterse en problemas. Es que estos son unos chicharrones bien fuertes. Claro. O sea, son cosas y uno recibe ataques también por eso. Entonces, pero pregunta, rápidamente, en la iglesia que conocemos, Papa y sus derivados, vamos a hablar de eso. ¿Es esa, pero sí o no? ¿Esa acepta a los padres exorcistas o no la acepta? Oficialmente sí, Oficialmente. pero intramuros, intrarroma, no. Okay. A ver,
Entonces, en la Iglesia Católica Apostólica Romana hay una tradición, y en otras, donde se cree realmente en la presencia del demonio, del mal, como un ser. No solo mitológico, no solo... Porque es que la dimensión del demonio y las concepciones de religión en religión, pueblo a pueblo, desde la parte psicológica, sociológica, filosófica, teológica, antropológica, es diferente. Sí. Pero en la línea de tradición por todos los años que ha habido hasta el momento de hoy, existe el demonio, existe las fuerzas del mal. El Papa Francisco es uno de los que apoya la teología vivencial o carismática, y él habla mucho sobre el demonio como un ser, no solo desde la parte teológica o desde la parte académica, sino desde la parte real. Y hay un grupo que están con él y lo apoyan en eso, pero hay otros que no. Por ejemplo, hasta hace 2 años o año y medio le dieron la personería oficial a la Asociación Internacional de Exorcistas, después de 50 años de estar luchando por ella. Sí. Entonces podemos mirar de que hay no hay como un apoyo formal a eso. Entonces, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, para usted ser exorcista hay 2 formas. Una es el obispo ordinario de la zona, necesita ver que hay casos y que le están pidiendo, entonces él hace un decreto donde él ve a la persona con mejores cualidades para ese oficio. Y hace ese decreto, ese nombramiento, y le dice, mire, desde hoy le llega a su despacho, usted es exorcista. Sí. Pero y le toca. Y le toca. Le guste o no le guste. Y hay exorcistas que tienen el decreto, pero no creen en el demonio. Ay, ¿Sí me complicado. comprenden? Porque es un cargo. sí. Es peor. Es porque decirle, imagínese, yo le doy una tratando de empresa, sacar. exacto, y ya les cuento una anécdota. Por ejemplo, yo te doy una empresa para que tú la gerencies, pero tú no sabes de gerencia, tú sabes es de medicina. Ay, no. Entonces, ¿cómo? Entonces te toca llegar a aprender. Y a veces aprendes o a veces no, y hay muchos que no aceptan y no están de acuerdo con eso. Ahorita les voy a contar un caso personal. ¿Qué hay en la iglesia? Hay no hay una escuela como tal. Desde tiempos antiguos, ¿cómo se ha formado? El exorcista más viejo coge al más joven y lo va formando. Hay 2 eventos a nivel internacional. Uno es marzo-abril en la Gregoriana o la Teranense, donde se reúnen 3 días, 4 días más o menos, que es un seminario donde van psiquiatras y van otros exorcistas, se intercambian casos, y más que todo es desde la parte psiquiátrica. El otro es septiembre-octubre, que es en México, en el DF. Yo estuve allá. Y, por ejemplo, el exorcista oficial de la diócesis de México, el padre Pantoja, él no cree en el demonio. Y eso, cuando yo estuve hace como 4 o 5 años, eso se armó la discusión más tremenda, porque muchos decían, este señor, ¿cómo va a venir a hablar de que no hay espíritus? Y yo saco todos los días espíritus. Yo fui simplemente por estar, yo no opiné, yo no participé en nada, pero muchos sí se rebelaron y dijeron, ¿usted por qué viene a decir una cosa que usted no tiene ningún derecho, porque usted no lo ha experimentado? Claro, porque sin esto fundamento. es de experiencia personal, esto no es solo la parte académica. Sí, como todo en la vida, se necesitan horas de vuelo. Claro. Bueno, para ser exorcista se necesita 3 cosas. El don de Dios para dominar a los espíritus. Sin eso no hay nada. Segundo, conocer a Dios, conocerse a uno mismo y conocer al demonio. Eso es muy importante. Y tercero, la experiencia. La experiencia es la que usted le da el cómo manejar las situaciones. Entonces, en Roma hay una escuela pequeña de exorcistas para solo sacerdotes. En Argentina hay otra, en México hay una pequeña, y aquí en Colombia, pues la que yo fundé, donde pues es más abierta también a los laicos, a las personas que quieran entrar, no solo a cuestiones de exorcismo, sino de crecimiento personal, espiritual, de sanación, de progreso, bueno, muchas áreas complementarias a ese tema. ¿Cualquiera puede estudiar de eso? Sí, claro, y virtual también está. Obviamente no van a ser exorcistas, pero por lo menos van a tener una idea de los primeros auxilios en esa parte. Igual, no es solo el objetivo es que la persona sea demoniólogo, o sea, que conozca sobre el demonio, sino que conozca muchas cosas espirituales que no se conocen. Hay muchas cosas en la iglesia, en la tradición y en la espiritualidad, como hoy lo estamos hablando de Semana Santa, que la gente ignora. no sabe, dice, yo no sabía.
Eso es así, sí, eso es así. Entonces eso le permite crecer espiritualmente, y cuando tú estás fortalecido espiritualmente, cualquier fuerza demoníaca o hechicería o brujería o negativismo, envidia no va a poder contigo. Entonces eso es algo básico, está en todas las religiones. El demonio, las fuerzas del mal, los exorcistas o sacachukis, como yo llamo, están en todas las religiones desde tiempos y civilizaciones muy antiguas. O sea, esto no es solo del cristianismo, catolicismo, que uno de los más grandes exorcistas es Jesús, sí lo es, pero no es que solo sea de la parte espiritualidad nuestra. ¿Qué pasa? Que en el cristianismo, catolicismo, hay ya una relación mucho más directa con el demonio y con lo que es. Entonces ya vamos más al grano, digámoslo así. Que en otras religiones se van por varias ramas, ¿no? Y la diferencia del demonio no es igual. Es muy diferente de las fuerzas del mal. Eso es muy largo, eso es un tema larguísimo. Es que hay diferentes demonios. Sí, hay diferentes demonios, claro. Diferentes y espíritus, diablos. Claro. ¿O hay un gran diablo? No, es como hay un gran diablo y ese manda a los pequeños demonios, solo uno, ¿cierto? No solo hay uno, hay muchos. Esos son unas legiones y unos niveles en los cuales, así como en la parte angélica, hablamos de potestades, de tronos, de arcángeles, de ángeles, de querubines, de serafines. En lo demoníaco existe lo mismo. No. Como escalafones. Escalafones. Y cada demonio tiene su nombre, y cada demonio tiene su ritual, y cada demonio sirve para algo. Y usted, por ejemplo, ¿y cómo eso es la demoniología, el estudio de eso. No, qué horrible. Demonios. Pero está el gran demonio, esa historia que uno lee por ahí, que era un arcángel de Dios, que... No, esa historia sí es verdad. Sí, claro. Pues yo no sé. Es una historia que viene desde los pueblos caldeos y desde Mesopotamia. Cuando los judíos son presos en Babilonia y después en Egipto, toman esa tradición para ellos. Ajá. Hay muchas cosas que los judíos dicen que son de ellos, pero que no son de ellos. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio no es un tema solo bíblico de hace aproximadamente, que lo escribieron hace 5.000 años, sino que eso viene hace mucho tiempo atrás. Es que para allá iba, Monseñor Andrés, es que yo le quería preguntar eso. Si la Biblia es una sola o cada religión adecúa la Biblia de acuerdo a lo que quiere que su pueblo conozca. Bueno, eso ya viene, es otro problema. Y se obvian muchas partes de la Biblia que fueron ciertas. Lo que pasa es que cuando hicieron la reunión de lo canónico, o sea, lo legal, a lo apócrifo, a lo secreto, a lo oculto, sacaron muchos textos que, pues, en cierta forma sí son importantes, en otros son solo de materia de curiosidad, son como por saber. ¿Qué es lo que pasa? Al traducir a diferentes idiomas, a traducir... al ponerlo en un lenguaje más asequible, muchas palabras y frases se cambian y se pueden entender de muchas formas. Ahora, las Biblias, hay muchas Biblias que han sido muy manipuladas a través de la historia. ¿Y no será problemas de traducción? Son problemas a veces de traducción, pero a veces también son cuestiones políticas que se acomodan. Que se acomodan. Hay varios casos, hay varios tipos de Biblia. Ahora, las Biblias que hoy tenemos, como es la de Jerusalén, la Nácar, aún algunas de tipo ecuménicas o evangélicas protestantes o cristianas que llamamos acá, Dios habla hoy, latinoamericana, ya son Biblias que han sido revisadas y de nuevo adaptadas y traducidas desde las lenguas originarias. Entonces ya no tienen tanto error como otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Vulgata venía de otros escritos y al pasarla al latín cambia totalmente el significado. Y después pasarla al español cambia. Entonces Torres Amat hace la traducción en español de la Vulgata, la de San Jerónimo, pero usted la lee con una Jerusalén, por ejemplo, con otra, el lenguaje es muy diferente y las palabras son muy diferentes. Sí. Entonces la interpretación es muy diferente. Por ejemplo, bienaventurados los que son hijos de la paz, o bienaventurados los pacificadores. Es muy diferente. Sí. Es un concepto muy político, es muy diferente. Y entonces la interpretación que de ahí se deriva también va a ser diferente. También va a ser diferente. Por eso hay varios tipos de teología o líneas teológicas. Entonces, por eso el magisterio de la iglesia digamos que a través de los años,
siempre esas dudas y esas interpretaciones va a un consejo de obispos y de teólogos donde van tratando de depurar y de poder llevarlo lo mejor, digámoslo así. O sea que usted pero lo que es de la Edad Media o antes sí fue muy manipulada la Biblia. Pero en este momento a ustedes les dan ciertas directrices para que sobre ellas se pronuncien, por ejemplo. Como les decía, bueno, es que eso es largo. Sí, hay ciertas cosas teológicas, hay cosas que son, digamos, de revelación personal, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vamos a hablar de que si María se acostó con Jesús o no se acostó con Jesús, por ejemplo. Ay, padre. ¿Sí? Vamos a hablar María Magdalena, claro. Mire, el hay tema temas. es que hay mucho tabú alrededor de eso, ¿no? Sí. Cuando uno arranca a leerse Génesis, por ejemplo, uno arranca a leerse ese libro, uno se da cuenta que la Biblia es lo más parecido a una película triple X en ese entonces, porque es que era todo, sexual, todo, o sea, de verdad, lo más triple sexual del era Antiguo porno. Testamento, claro. Completamente. Lo que pasa es que trabaja con un dialecto en el cual no se ve tan obvio. Sí, claro. Pero el tema de no sé quiéncito se llegó a ella y entonces aquella le dio a la empleada del servicio, que no era en ese Sí, entonces la empleada del claro. servicio, sino ¿cómo era que le llamaban? Como la señora que le ayudaba pues en la casa. Entonces, y no sé quiéncito se llegó a ella y también se llegó a aquella y a lo que esta pasa otra es que hay que estudiar muy bien. y a todas las preñaba. Sí, no, era así. Y entonces no puede tener hijos, coja la que está allá al lado y hágale. Claro. Así de sencillo. Por eso le Es digo. que la diferencia de la concepción del Antiguo Testamento, y aquí ella se ríe, Y acá es le muy empiezan a uno a diferente decir y arcaica. que al se quiera Nuevo y se valore, y en ese entonces no valoraban a la No, mujer. es Por que la ejemplo. mujer era un animal, peor que un animal, valía más un animal que una mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que mirar el contexto. El contexto de esa época era no, qué muy desagradable. terrible. Ese contexto viene de los babilónicos, ojo por ojo, diente por diente. Por eso viene Jesús y replantea toda una nueva forma de ver las escrituras. Sí, claro. Por eso es que los judíos y los cristianos son dos cosas diferentes. Porque la visión judía es muy diferente a la de nosotros. Porque los judíos supuestamente son el pueblo maldito. No, para ellos es el pueblo bendecido. Sí. Lo que pasa, Para ellos. Para ellos. Lo Pues que Jesús pasa. era judío. Sí, ¿Qué? pero lo que pasa es que el pueblo judío es un Sí. pueblo que tiene una historia en la humanidad en la cual se aleja varias veces de Dios, comete pecados contra Dios. Pero por eso, y por pecadores, eso él es los que maldijo. Dios le permite que les pase ciertas cosas hasta el día de hoy. Eso es otro tema largo. No, pues entonces a nosotros que era también la misma historia, porque a ver, el pueblo católico así o más mal portados en muchos casos. Pero yo sí Ya, tengo que vamos preguntar por algo, otro lado. tengo que preguntar algo porque la Biblia no es lo mío, pero los demonios sí son lo mío. Sí. Yo sí voy a preguntar de los Sí, pero demonios. espérese un momento, guarde esa pregunta ¿Sí? para el segundo Está bien, segmento. Ya está bien. venimos con más de lo de los demonios. Se Porque, calentó. como se da cuenta, hay mucha tela que cortar acá. Claro Ya se que quitó el sí. saco y todo eso. Entre otras Qué cosas, padre. de Por ahí por qué los guardamos. cristianos dicen que la Virgen María era una virgen cualquiera, cualquier virgen ay, ese es y otro que tema nunca largo. y que nunca ascendió, por ejemplo. Eso me Bueno. parece tenaz, porque los católicos crecimos con esa, hay esa tradición. claro, Bueno, con esa ahorita hablamos de tradición. eso. Que ella ascendió y que nunca ascendió, supuestamente. 7:45 minutos ya. No. 8 de la mañana, 6 minutos en Radio Fantástica. Doctora Fantástica Carmen Larrazábal, ¿cuál es el tema y el papel que han tenido las mujeres y la religión? Oiga, es increíble porque a lo largo de todas las religiones hemos sabido que la visión del mundo es parcial y limitada para las mujeres siempre. No sé si nos parcializan como personas por los conocimientos, por los dogmas, pero la imagen del mundo no solo se construye a partir de la observación de unos hechos reales, sino a partir de los juicios que los demás emiten sobre esta realidad. Y a mí me ha preocupado siempre porque las mujeres siempre seremos de las cuales nuestros hijos hereden la religión, pero las personas en este momento no construimos el mundo de una manera original con nuestro pensamiento, sino que nos limitamos a aceptar la forma con la que los que precedieron culturalmente lo han organizado. Desde que nacemos, nosotros comenzamos a recibir la influencia social que va a condicionar de manera fundamental nuestra manera de ver, de entender y de estar en la vida. Se nos transmite gran parte
del mundo detrás de cada palabra, y de acuerdo a la cultura o de acuerdo a la sociedad donde nos desenvolvamos, pues en esa misma medida encontramos la participación activa o pasiva de mujeres impartiendo la religión. Detrás de cada palabra con la que eduquemos religiosamente a nuestros hijos se nos transmite gran forma de pensar, de sentir, gran forma de actuar en cada sociedad. Cuando se aprende, yo pienso que el lenguaje, lo que estamos recibiendo es todo un sistema para interpretar el mundo detrás de cada palabra, con una carga de realidad cultural y social impactante. Socialmente, las mujeres se les transmite una determinada manera de estar en el mundo, y eso es lamentable, porque increíble que todos las que enseñan religión, las que imparten una serie de, si se puede decir, de ritos, son las mujeres. Increíblemente nosotros no tenemos una participación activa, entre comillas, como lo podemos tener ahora en política o socialmente o laboralmente. Siempre esto se contrapone, porque hasta en la parte de la religión encontramos que no hay una justicia democrática frente a la participación de nosotras las mujeres en todo esto, porque nosotros, frente a eso, usted me corregirá, padre, pero hay muy pocas mujeres que son las que imponen manos, muy pocas mujeres que son las que exorcizan, y frente a ello yo también encuentro que pues el papel de la mujer ha venido escalando, pero yo siento que todavía nos falta mucho que hacer en esta temática, a pesar de que somos nosotras, por ejemplo, en el caso del judaísmo y en el caso de muchas religiones, las que los hijos heredan la religión por parte de la madre, pues también es cierto que nosotros no tenemos ninguna participación, llámese política, social o cultural, dentro de las religiones donde nosotros demandemos o detentemos el poderío. Y esto es preocupante, pero nosotras, yo pienso que hemos recibido esto así, y son determinadas instituciones que le dan características a las mujeres y a su papel fundamental de transmisoras de la visión androcéntrica del mundo, pienso yo. Han aprovechado, por ejemplo, las características de las mujeres para perpetuar un poder que nos termina dejando relegadas, la verdad. Yo pienso que nosotros las mujeres tenemos una marginación sin reconocimiento de nuestros derechos, que no logra sino estar sometidos a una segregación absurda por razón de sexo. Y bien decía usted que históricamente las mujeres éramos más baratas que los animales. Entonces, frente a ese caso, pues yo pienso que se han levantado las diferentes jurisprudencias al papel que desempeña la mujer en la iglesia. Y si uno va a ver, las mujeres somos las que más rezamos, las mujeres somos las que en gran medida buscamos más de Dios, estamos pendientes de transmitir la enseñanza a los niños, el código de valores, códigos morales, y se nos da con el balde del trapero, le quiero decir, porque la representación o culturalmente el papel de la mujer en los estrados religiosos importantes, pues ha venido a ser mínima, y nosotros seguimos cumpliendo un papel pasivo y receptor, mientras que los hombres siguen desempeñando papeles muy activos y papeles de poderío. En lo que su merced dice tiene toda la razón. Lo que no le va a pelear. Al contrario, lo que le voy a decir le va a gustar. La niña que está debajo de la... No, eso está bien. Mire, la imagen en la actualidad, vamos a ampliar un poquito la actualidad. Hay varios temas y subtemas en lo que su merced dijo, en ese análisis. En la actualidad, la mujer está... lo que pasa es que cambiar cosas en la historia, en las instituciones, lleva tiempo. Es un proceso. Pero me parece que ha llevado mucho. Claro, bueno, ya voy para allá. En la antigüedad, las que hace muchos milenios, en las antiguas sociedades, las que regían todo eran las mujeres, político, económico, administrativo. ¿En qué sentido? Estamos hablando de hace más de 10.000, 15.000, 20.000 años, en sociedades semíticas. Imagínese. Por ejemplo, los negros, perdónenme la expresión, eran los que regían el mundo conocido en ese tiempo. Los blancos éramos minoría, y eso con el tiempo fue cambiando. La estructura de la iglesia y de la mayoría del movimiento social, económico, político es de la mujer. La mujer es la que hace el hogar, la mujer es la que organiza, la mujer es la que proyecta, la mujer es la que ve por los hijos, la que hace el hogar, la que hace todo
prácticamente es la mujer, pero tiene una imagen prostituida, digámoslo así, perdónenme la expresión, no es de la parte sexo solamente, sí, yo le entiendo. sino de que se utiliza en los últimos, diríamos, más de 2000 años, porque esto viene desde hace más de 2000 años, la imagen de la mujer ha tenido un papel fundamental en la historia, pero el protagonismo se lo lleva el hombre. Claro, es secundario ese papel. La subyugan. Cuando Jesús coge y empieza a organizar su ministerio, Ni el mercado nos dio. cuando empieza más o menos. Mire que no hay ni una sola apóstol. Sí, déjame hablar. Aguanta ahí, cuadro. Pero cuando Jesús empezó su ministerio, él llamó a hombres y a mujeres. Las que más sostenían el ministerio económicamente, políticamente, las que más evangelizaban y misionaban y eran las más berracas, eran las mujeres. Es más, cuando Jesús fue crucificado y fue aprendido en el Monte de los Olivos y fue crucificado, los apóstoles se fueron a encerrar porque tenían miedo, las mujeres no. Y las primeras evangelizadoras y las que movieron el movimiento del cristianismo fueron las mujeres. Y María Magdalena no era una prostituta como la Edad Media lo hizo pasar. Fueron grandes líderes que viajaron, misionaron. La Virgen María fue una misionera importante. Lo que pasa es que años después, 70 años después, el centro de los apóstoles y de los discípulos y de los que vinieron después vieron que la mujer cogió mucha fuerza. Y no, como ellos venían de un sistema judío, que es un sistema machista, no podían perseverar de que siguiera tuviendo éxito las mujeres. Por eso es que la historia empieza a sacar, en el cristianismo, catolicismo, empieza a sacar el papel de la mujer. Pero gran parte que de la iglesia subsista en todos los siglos es porque han habido grandes mujeres, grandes santas, grandes mujeres luchadoras que han sacado la iglesia adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo, que los hombres, por su machismo y su organización, han deslegado la parte de la mujer. Entonces la mujer tiene hasta ciertos grados en la iglesia donde son fundamentales, pero ya después ya no me sirve. Entonces, como es un sistema machista de hombres, entonces eso es lo que ha venido pasando, pero los tiempos están cambiando y la participación de la mujer es mucho más activa. Lo que pasa es que venimos de un modelo que lleva mucho tiempo y de todas maneras descentralizar el papel del hombre al darle el liderazgo que tiene la mujer o que ejerce la mujer digamos en secreto, o no públicamente, o no con el reconocimiento que se debe, llevará mucho tiempo. Es contradictorio porque debería ser mucho más rápido y más, igual como el ritmo de la sociedad va en el trabajo, en la igualdad, en el estudio, pero en esta área siempre hay su rechazo. Como yo les decía, hay dos corrientes, la liberal y la conservadora, y la conservadora es mayoría porque son los más viejitos y ellos no quieren cambiar el statu quo como ellos están y no quieren que la mujer tenga ninguna participación, y están los liberales en cabeza del Papa Francisco que quieren hacer cambios, pero es que son cambios complicados, que tienen una imparción política, y no solo de la religión católica, sino de todas las religiones. Es un proceso que tiene que ser de concientización y llevará su tiempo para que le vuelvan a dar, digamos, ese espacio y el reconocimiento como lo tiene que hacer. Pero Jesús no hubiera venido si no es por la Virgen María, por ejemplo. Sí. Y la Virgen María fue una gran misionera, y María Magdalena y las Marías, y en el resto de la historia hay muchas mujeres, y en el Antiguo Testamento también. Pero en el caso puntual de la Virgen María, que fue la madre de Jesús, pues, y de su ascensión, ¿no ascendió entonces? Ella siguió de misionera por el resto del mundo y se murió de viejita. Sí, pero ella cuando murió, bueno, es que ahí vamos con un dogma, y eso es complicado. Entonces,